Haya Montaraces, buenas noches. Segunda parte de Católicos Identitarios, de Julien Langela, de la protesta a la reconquista. El otro día presentábamos un poquito, bueno, primero la presentación del libro, que es bastante extensa, casi es un trabajo en sí mismo, ¿no? El estado de la cuestión y retos que cogía, digámosle, casi 50 páginas, si no recuerdo mal. A partir de ahí estuvimos tratando los tres primeros capítulos, los cuales nos desgranaban el problema en el que nos encontrábamos. A partir de ahora vamos a tratar el capítulo 4 y 5, que serían un poquito el qué hacer, ¿no? ¿Qué opciones nos da el autor frente a todo lo que nos presentaba pues, la vez pasada, que si alguien nos oye, cosa que dudo, porque al final somos cuatro colgados que hacemos esto para nosotros mismos y cuatro más, pero si alguien vio el planteamiento que había de todas estas cuestiones, pues Julien aquí en este momento intenta crear, digámosle, una respuesta, un qué hacer, una visión de futuro y al final, pues la pequeña y muy digna conclusión a la que llega. Bueno, sin más, seguiremos el formato del día anterior. El reverendo Antonio Gómez Mir va a hacer una pequeña presentación y luego pues los demás montaraces pueden ir interviniendo sin problema, como si fuera una conversación a la hoguera, pero en este caso, hoguera virtual. Muy buenas noches a todos y empezamos. Católicos identitarios. Molt bona nit. Estamos en efecto en el capítulo, creo que has dicho el capítulo 4, ¿no? Es decir, en el anterior vídeo, pues lo que de alguna manera tratamos fueron los tres primeros capítulos en los cuales Langela pues nos da los síntomas de la sociedad. Principalmente él habla de la sociedad francesa, pero en verdad se puede decir que se podría equiparar evidentemente la española y toda la europea occidental, ¿no? Eh, entonces, él allí nos dice cuál es el problema, nos habla de todo el tema, ¿no? Del multiculturalismo, del asimilacionismo, etcétera, ¿no? Y entonces, a partir del capítulo cuarto, él intenta dar soluciones, dar posibles vías para abrir una esperanza a la situación en que vivimos. Bien, él empieza sobre todo a partir de ese capítulo cuarto, que titula ¿Qué hacer? Ecología identitaria, derecho de arraigo, y empieza a hablar del tema del arraigo, ¿no? Que es un tema muy interesante, ¿no? Y empieza diciéndonos que el arraigo podría ser, de alguna manera, el verdadero derecho que hay que defender, en contra de ese otro derecho que parece que se ha creado ex nihilo en nuestras sociedades, ¿no? En nuestras sociedades, que es el del migrante, ¿no? Como se suele llamar hoy en día. El migrante tiene derecho a inmigrar, por lo tanto tiene derecho a ser acogido, tiene derecho a recibir todas las prestaciones pues que se le dan en la sociedad moderna, en los lugares de destino, ¿no? Bien. No se habla de un clandestino, sino que se habla, evidentemente, se habla de un migrante, con lo cual el término ya está desactivando cualquier posibilidad de posicionarse críticamente con la llegada de este nomadismo, ¿no? De hecho, el nomadismo se presenta, él dice, aquí en este primer capítulo, se presenta como la norma, ¿no? Dice, se ha acabado el sedentarismo, dice él, como si fuese eh, algo que se acabó con la mundialización. Ahora la norma va a ser en definitiva este nomadismo que hay que aceptar buenamente y de forma crítica. Y entonces ante esto él defiende otro derecho que es el que ha defendido también en no pocas ocasiones, al menos en la doctrina tradicional, la Iglesia católica y todo el pensamiento tradicional, que era el tema del arraigo. Benedicto XVI lo había dicho, ¿no? En el contexto sociopolítico actual, esto es una cita que toma también Langela del Papa Benedicto XVI, en el contexto sociopolítico actual debemos reafirmar el derecho a no emigrar, el derecho a no emigrar. Esto
pues hoy en día no se defiende. Es decir, el poder permanecer en la propia tierra, ¿eh? El arraigo es en verdad el primer derecho del hombre, dice él. Es decir, el derecho a nacer, a crecer, a desarrollarse en el ámbito social, en la familia, en el pueblo, en la cultura donde uno ha nacido, y de esta manera verse arropado desde la infancia por toda esa coyuntura que hace posible que la persona crezca armoniosamente, ¿no? Y no sea esclavo de unas circunstancias exteriores. Bien. Entonces, este es uno de los temas, yo diría, que apunta especialmente. Eh, si queréis, empezamos con esto un poco y vamos viendo alguna cosa más. Pero yo creo que él, por ejemplo, dice: la promoción del derecho al arraigo no puede hacerse en nombre de una visión moderna de desarrollo que reduce el bien común a una tasa de crecimiento económico, ¿no? Pero claro, promocionar el arraigo en los países de origen de estas personas, nos dice él, no consiste solo en aumentar en esos países el Producto Interior Bruto, ¿no? No es un tema solo económico, que es lo que en no pocas ocasiones se pretende, ¿no? El bien común de esas naciones y de esos pueblos, de esas personas, no es solo el crecimiento económico, ¿no? Esta concepción eminentemente materialista del hombre ha conducido al abandono de las fronteras y al advenimiento de una sociedad consumista, que es lo que de hecho tenemos, ¿no? Entonces, él opta, pues claro, evidentemente, por otra promoción de aquellos lugares, ¿no? De donde proviene la inmigración. Bueno, él hablará también, pero yo creo que ya podríamos pasar a continuación del tema de la asimilación, ¿no? Y yo creo que la ve como muy complicada, ¿no? Y entonces él habla de remigración. Bueno, pero si queréis hablar vosotros del tema ahora. Claro, es que además lo que has comentado del materialismo lo usa también como un arma de doble filo también para criticar a la sociedad actual, porque en los países occidentales estamos más preocupados por el PIB, por el crecimiento del Producto Interior Bruto, que si realmente el pueblo es más rico o no es más rico y en qué nivel. Porque el PIB solo hace la medida del crecimiento, pero crecer nos hace más ricos realmente, o no más ricos a nivel material, sino ya no solo más ricos a nivel material, sino también a nivel espiritual. Somos más felices porque el PIB crezca en el país. También algo que no comentamos en otro capítulo, a nivel, o sea, quizá a nivel abstracto, pero sí a nivel más concreto, es que al final todo el libro habla de que hay que defender el bien común de una sociedad. Y el bien común, a veces, para proteger ese bien común, hay que hacer acciones que no desearíamos hacer, pero que son necesarias para mantener ese bien común y el bien común de esa población. En cuanto a lo que decía, claro, también hace una crítica de los países de donde vienen los inmigrantes, sobre todo de África, que dice, claro, es que eh, esa gente tampoco, o sea, viene por aquí, pero claro, es que nosotros allí lo único que hemos hecho ha sido darles dinero a fondos perdidos y un dinero que se pierde en gobiernos corruptos y que ellos están ya acostumbrados a que llegue ese dinero y realmente al estar subvencionados tampoco crece la imaginación o los intereses de esa gente por mejorar su sociedad. Porque si tú ya tienes una paga, ya tienes un sueldo, ya te llega un dinero, tú no te molestas en buscar algo para mantener a tu familia si tu familia está mantenida ya con lo que llegue. Claro, también algo que él no comenta, pero que todos sabemos ya, es que aquellas imágenes del África subsahariana en la que sale el niño negro con las moscas y los buitres, eso era los 80. Ahora la usa todavía Médicos Sin Fronteras los anuncios, pero en la sociedad africana, tú le preguntas a cualquier negro mantero que está aquí en Barcelona y te dice que ellos no están así. Y menos los que vienen, que los que vienen son los que tienen el dinero, no son los pobres que viven en un pueblo. Y claro, entonces, él también comenta de que quizá lo que hay que hacer en este primer paso es, en Oriente Medio, por ejemplo, donde están los cristianos que están enfrentándose al Estado Islámico, es armarlos para que puedan defenderse y mantener su territorio y mantener su ciudad donde tenga que estar. Que la solución tampoco es traer a los inmigrantes cristianos a Europa, porque ellos no pertenecen aquí, pertenecen allí, que es algo que también has comentado tú, sobre el arraigo, que es que el arraigo, aunque ellos quieran hacer un sistema multicultural, la naturaleza es dura, es tozuda. Y por mucho que intenten hacer que quitarnos ese arraigo, una persona por naturaleza está arraigada a lo que llamaban los alemanes, por ejemplo, el Heimat, que es tu terruño. O sea, ya no digo tu nación o tu patria o lo que sea, sino es la tierra más cercana en la que tú has nacido, has crecido y en la que vives con tu familia y con tus iguales.
Yo sobre el tema este que comentáis, lo único que me ha quedado como un poco en duda es más una pregunta, lo que os quería comentar a vosotros. Julius en el libro opina que el tema de la inmigración es una situación provocada por una élite que busca eh, abaratar, digamos, los sueldos de los países afectados por esta inmigración, o opina es una situación natural que se da por por esta gente, por esta población que, digamos, que por envidia de la vida materialista de Europa, digamos, quiere tener esta misma vida. Me ha parecido en alguna línea entender como una pequeña ambigüedad. No sé si por un lado ha afirmado un caso o ha afirmado el otro. Es que son los dos. Si te fijas, Jordi, es el ejemplo aquí en España. Aquí en España cultivamos muchos productos y hacemos muchos jamones, pero los vendemos en Alemania. Y nosotros lo compramos en países tercermundistas. A nosotros nos viene o de Hispanoamérica o nos viene de África. Y los alemanes pues, luego producirán cosas que sean para los estadounidenses y para los japoneses. La pregunta es, ¿quién produce para esos países de América Latina y de África? Pues si te fijas, muchos cultivos son grandes plantaciones de caña de azúcar o de trigo, de lo que sea, y que se compra con mercado de futuros. Y con ello se especula en la bolsa de Wall Street. Y después esa gente el que especula gana un dinero vendiéndolo a Occidente, a países más ricos, y se lleva un dineral que no repercute en la gente que ha trabajado ese campo. Esa gente no trabaja el campo para ellos. Y luego está el American Way of Life. Tú cuando ves las películas esas en plan Vigilantes de la Playa y ves esas rubias jamonas en la playa y ves ese estilo de vida americano que es tan bonito, ¿no te gusta vivirlo? Pues a alguien que viva en una chabola en Sudáfrica, también le gusta vivir en Nueva York o en París o en Alemania, lo que ve en la tele, que es esa cultura occidental que a todo el mundo le deslumbra a nivel materialista. Yo creo que es un poco las dos cosas. O sea, él justifica los dos motivos. Uno es los cuervos de Occidente a nivel de grandes empresas y corporaciones que se están haciendo ricos a costa del sufrimiento de esos pueblos, pero por otro lado también esos anhelos de esos pueblos, de la envidia que tienen de cómo vive el ciudadano occidental y que ellos también quieren vivir esa vida diferente a la suya. Mira, yo eso en gente de Hispanoamérica, que es con la única un poco así que he tratado, lo tienen claro. Es decir, ellos veían que la gente iba con un Mercedes, aunque fuera un Mercedes, pues el típico de que llevaba tu abuelo, y como eso en su país era cojonudo, pues aquí se podía llevar. Acordaros cuando empezaron a llegar que hacían eso, comprarse Mercedes mega viejos para vacilar en su país. Y lo mismo pasa con los chavales marroquíes. Con los chavales marroquíes, no los que han nacido aquí, sino los que vienen de fuera. Yo no he tratado con ninguno, pero los chavales marroquíes que ya han nacido aquí y conozco han tratado con ellos. ¿Y ellos qué ven? Ellos ven los Instagrams, ellos ven YouTube, ellos ven que como si además dan esa estética y ese aspecto de los de aquí de vivir como millonarios, se les crea unas necesidades que no tienen en su tierra y vienen para aquí. Es decir, no es que el sistema los coja y los traiga, el sistema quiere eso. ¿Y qué hace? Crear una base de cultivo para que ellos decidan hacer eso. Nada más. O sea, es así de fácil. Por tanto, Jordi, lo que son es las dos cosas. O sea, la mezcla de las dos cosas. Ellos deciden por sí mismos, por una envidia que se les genera falsamente de que van a vivir mejor, porque en verdad no es mejor, se les generan necesidades que no tienen y que nunca tendrían naturalmente. Entonces, se les generan esas necesidades ¿para qué? Para venir aquí. Decía un estudio de hace años, no recuerdo quién era, sé que lo leí, pero no recuerdo quién era, que era sobre el tema de los manteros. Los manteros, el tema es que la mayoría de sus familias sobreviven con 50 euros al mes. Entonces, el mantero de turno aquí genera 200, 300 euros al mes vendiendo sus cuatro cosas y la chatarrita, ¿vale? No hablo del mantero, hablo más del de la chatarra. El mantero seguro que gana más. Y el mantero es como la élite entre ellos. Entonces, ellos con eso sobreviven aquí, trapichean sus porritos y sus historias. Pero lo importante de todo eso es que todos esos países, sus familias, viven de los 50 o 60 euros que desde aquí les mandan. Y eso es así, se han acostumbrado a eso. Y ahí ya no trabajan, porque con 60 euros vive una familia de 7. Y ahí ese es el tema
que es importante. Con los 4 chavos de aquí se genera una economía, una falsa bonanza en esos países y por eso luego pues no, ni avanzan ni hacen nada. Porque entre que el Estado está regado con subvenciones de aquí y la gente sobrevive del primo mantero o del hijo mantero y demás, ¿para qué coño van a trabajar? ¿Para qué van a intentar hacer su país mejor? Si pueden seguir teniendo esa especie de inflación en la nube. Entonces es todo un poco complicado. Pero nos estamos yendo bastante del tema, creo yo. Un pequeño comentario, estoy totalmente de acuerdo en lo que habéis dicho. Lo único que por ejemplo, en Sudamérica, en Centroamérica, hay otro problema para hacer que estas poblaciones tengan que salir viendo, y es de la persona normal el aumento de la delincuencia violenta, delincuencia violenta, de tiros, que hace que una persona bien, pues diga de salir de aquí. Bueno, pues simplemente este punto creo que es impuesta por estos gobiernos que están creándose o que están saliendo allí con el apoyo de los Estados Unidos actuales. Bueno, eso es más por descontado, como ha comentado el Montaná Jubileta. Yo cuando decía lo del tema de la envidia de los hispanoamericanos, venía en las generaciones antiguas. La gente que viene ahora, incluso gente de dinero en comparación aquí. Es decir, que en esos países vive bien quien es millonario. Pero el que tiene pasta, para que nos entendamos, el de la diagonal para arriba, no el que vive en San Cugat en un chalet de 5 millones de euros, sino el de la diagonal para arriba, ahí no vive bien. Y lo que está pasando con mucha gente es que acaban vendiendo no sus casas que ahí valen 1 millón de euros, sino el que tiene una casa de 300.000 para venir aquí. Esto está pasando mucho con los argentinos, que las chicas no pueden salir a la calle, los chavales les roban en el colegio. Es decir, si van a un colegio de superélite con escoltas, viven bien. Como tengan que ir a un colegio privado, tienen que vivir escondidos. Incluso casas que están bien, por fuera las dejan hechas polvo para que no se las asalten. Y eso pues es un gran problema. Pero también os voy a decir una cosa, el problema de estos países es de ellos, que gracias a la masonería y a lo que les comieron la oreja a los ingleses, se quisieron independizar. Así que ahora lo que podrían hacer es comerse su propia mierda, porque ellos son culpables de haber generado todo esto con sus ansias de independencia fomentadas por la masonería internacional. Así que de esas aguas, estos lodos, pues oiga, que se los apañen. Esto es un poco como cuando hay una guerra, hay refugiados, y yo cogería a cada macho, le daba un fusil y le decía, lucha por tu patria. Es muy fácil, ¿no? El me voy, tal, no sé qué. Cada vez que veo un ucraniano por aquí, pienso que es un asqueroso. O sea, ¿qué haces? Y hablo de este caso, ¿no? Pero lo mismo un poquito con esos países. Y al final la muestra está en que hay solución. Fijaros en El Salvador, el país más peligroso del mundo. Solo hace falta mano dura y hombres dispuestos a ejercerla. Nada más. El Salvador se está salvando y era el peor país de todos. Y da igual lo que diga la opinión pública, internacional y demás. Ahí tenemos a su presidente. Viva Bukele. Bueno, sí, perdonad que me he ido del tema de que estábamos comentando, lo del arraigo, ¿no? Referente a esto del arraigo, claro, estoy muy de acuerdo con lo que dice Julius en el libro. A ver si consigo recordar más o menos las líneas. Decía algo así como que, bueno, catolicismo y patria van de la mano, ¿no? Al final, claro, es lo que está pasando o es el problema, digamos, que principal que tenemos en Europa, ¿no? Que en este nihilismo que vivimos, claro, lógicamente, si los que vivimos aquí ya hemos abandonado el estilo de vida católica o el catolicismo en general, ¿no? Claro, pues es normal que la- la- las personas que vienen y de Norte de África, por ejemplo, principalmente, y ellos sí tienen como parte de su vida principal, sus fundamentos y bases, el Islam y tal, obviamente no van a, ellos aunque estén aquí, siempre van a terminar por volver a sus raíces, porque al fin y al cabo
cuando llegan a Europa, sin Europa no hay nada, porque ya a nivel ideológico, cultural ya no hay nada, es todo totalmente globalización y nihilismo, obviamente acabarán por hacerse con los territorios donde su descendencia se acabe desarrollando y acabarán imponiendo, digamos, de alguna manera natural su, su visión del mundo de los países de donde proceden. Si no se recupera, como decía Julius, si no se recupera, digamos, si no se abraza de nuevo, digamos, la cultura católica y no se recupera estas bases, estamos dejándole la silla libre a los que vienen. No, Bueno, es que al final con esto, Jordi, pasa un poco, es decir, em, en principio, estadísticamente, el hombre blanco europeo, como lo conocemos, desaparecerá, porque no se reproduce. Tiene Sí, perros, el hombre tiene novio, la mujer tiene novia, tiene perros y 7 abortos. Y ya está, nada más. Eso es lo que hace el hombre blanco. En cambio, ellos son gente normal. Tienen mujer y se reproducen. No es que lo hagan pensando en invadirte. Mi vecino que tiene 4 hijos no piensa en invadir a nadie. Solo piensa en tener hijos porque es lo normal que hace la gente normal. Somos nosotros, los blancos europeos, que pensamos en gilipolleces. Pero esto también es cambiable en el hecho de, por ejemplo, progresistas en la iglesia y gente tradicional. Es muy fácil. El hijo del progre de la iglesia, ¿qué es? De la CUP, ya no es del CIU. En cambio, el hijo del tradicional o incluso del conservador, derechón, patriota, como lo queráis llamar, ya me entendéis todos, sigue la senda. Por tanto, igual que en la iglesia desaparecerán los progres y solo quedará una iglesia normal y decente, incluso tendiendo a tradicional a la larga, en el mundo, en Europa, los blancos van a desaparecer. O sea, no es un tema estadístico, pero no es que la gente venga pensando en eso lo piensan las élites. Pero esa gente viene a sobrevivir y como son normales, pues tienen 3, 4, 5, 6 hijos. Y si encima pues lo fomentas con ayudas y demás, pues bueno, pues tienen los que puedan tener, si es que ellos hacen bien. El problema es lo mal que lo hacemos nosotros. Vale. Yo creo que hay otro punto al que hay que ir, que es el tema del, bueno, cuando él habla de la asimilación, ¿no? Eh, y la que la considera imposible del todo, habla de una política de remigración, ¿eh? De remigración, es como una solución que él intenta dar. A mí me da la sensación cuando lo leo de que aunque lo propone, él ve tantas dificultades que no se lo cree mucho, ¿no? Y que lo ve como muy complicado, porque realmente hoy en día es una política del todo imposible en la coyuntura que vivimos, ¿no? Que se promueva desde ninguna instancia, ¿no? Pero sí que dice que, bueno, que en definitiva la solución es enviar de nuevo a su casa, pues de hecho él casi pues decide que todo el mundo que ha venido se ha de ir, ¿no? Pero me da la sensación que no cree que sea factible del todo. Él dice que la creencia en la asimilación, y está bien traído esto, la imposibilidad de la asimilación de los no europeos, es como el resurgimiento, este propósito de la asimilación, del mito del buen salvaje, de Rousseau. ¿Eh? Y tiene mucha razón, ¿no? Es considerar que esta gente, pues todos son gente encantadora y buena, ¿no? Que viene, se asimilan, cosa que sabemos muy bien y en Francia lo saben de forma muy especial porque tienen tomados barrios enteros en los que prima la sharia y en lo que no pueden entrar ni siquiera los franceses y menos las autoridades o la policía, ¿no? Entonces, todo esto es una ficción que en definitiva tiene poca posibilidad de realización. Ellos, mientras todavía son minoría, tienen la capacidad, él habla muy bien de esta práctica de la taquilla, el arte del disimulo, del disimulo, de saber en esos momentos, bueno, que viven en una sociedad que no es musulmana. Y por lo tanto, ellos estarían dispuestos, porque lo explica muy bien aquí, porque el Corán lo permite, incluso a renegar de su fe si fuese necesario por un momento. Ellos no son como los cristianos que están dispuestos al martirio, ¿no? Y lo dice aquí muy bien
también Langela, nosotros estamos dispuestos a morir por Cristo, ¿no? Ellos están dispuestos a matar por Alá. Es muy diferente, ¿no? Pero a morir por Cristo, a morir por su profeta, por Alá, ¿no? Porque, porque no tienen esta ley que pueden pasar en la sociedad hasta que llegue el momento en que su poder se haga realmente efectivo, ¿no? Por eso la asimilación es del todo improbable. Lo decía muy bien, y él lo recuerda, Charles de Foucault. Charles de Foucault, que fue eremita en el norte de África durante muchos años y murió mártir allí, ¿no? Porque le mataron, ¿no? Él vivía pues dedicado a la oración, a la contemplación, como un eremita, pero no hay que olvidar que Charles de Foucault vivió muchos años como eremita y murió allá, pero muchos años antes estuvo recorriéndose todo el norte de África porque cartografió todo el norte de África cuando era seglar todavía, cuando no era religioso, ¿no? Y estaba muy lejos de serlo. Es uno de los grandes exploradores de la historia de Francia, sin duda, ¿no? Y él, que conocía muy bien a aquellas gentes y las tribus de todo tipo, él decía, cuidado, es decir, los musulmanes no tienen patria, ¿eh? Los musulmanes no tienen patria. Francia no va a ser su patria nunca, ¿no? Su patria es el Islam, decía Foucault. Por lo tanto, es muy difícil que ellos se puedan asimilar. Va a haber casos, ¿no?, de personas que se asimilan un poco por eso, porque se asimilan al estilo de vida. Que él habla mucho del conflicto que ellos tienen, eso es muy interesante, ese conflicto que les crea una especie de esquizofrenia y que es lo que él tiene la teoría, yo no sé si es cierto, de que les crea tal conflicto que les lleva posiblemente a la violencia, ¿no? Es decir, el sentido de que, bueno, de que han de cumplir con los preceptos del Corán, pero luego vienen aquí y resulta que se asimilan al estilo de vida occidental y viven a tope, ¿no? En fin, y entonces compaginar esas dos posturas esquizoides crea en ellos realmente una actitud de violencia y de odio a la sociedad precisamente que les ha recibido todavía mayor. No sé si esta apreciación es válida, pero que la apreciación de Foucault creo que es muy, muy acertada, ¿eh? Es decir, ellos no tienen una patria. Francia o España no va a ser su patria jamás, ¿no? Su patria es el Islam, decía Foucault. Sí. Además, te has saltado un montón de otras ideas que tenía antes, pero bueno, vamos Sí, a sí, sí. seguir de esta. Él, además, lo diferencia muy bien entre asimilación e integración. Una cosa es la integración económica del individuo en la sociedad a nivel económico, que es lo que hacen los extranjeros de aquí, pero no la asimilación. Y yo mismo pone el ejemplo de muchos franceses, entre comillas, que vienen de otros países de Europa, entre ellos decía un montón de ejemplos. Entre ellos, por ejemplo, está Jean-Paul Belmondo, que no era francés natural, o era extranjero. Pero claro, decía, es que son nuestros hermanos, son nuestros primos. Entre europeos sí que puede haber un crisol. Pero como bien has dicho, en esto Islam se parece mucho a los narizones. Es de que ellos pueden renegar o mentir a un goyim, o mentir a lo que ellos consideran un infiel, si les va bien a ellos. Y esto ya no sé si tanto es religioso sino también a nivel cultural, porque él pone de ejemplos a Dominic Benner, que dice que esta persona era atea, bueno, pagana. Todo el mundo dice que es Amorrás o otro más, que también decía que fue ateo agnóstico hasta bien tarde. Dice, claro, es que la cultura europea no está acostumbrada a mentir. O sea, son personas de honor, son gente de honor, gente de tener palabra, que si te dicen algo lo cumplen. Dice, nos enfrentamos con una cosmovisión, una visión de ver el mundo que no es la nuestra, que ellos pueden ser civilinos, ellos pueden hacer lo que sea contra el infiel con tal de conseguir su objetivo. Y luego también hablaba de que, claro, las deportaciones pueden ser difíciles, pero tienen que ser necesarias. Y no podemos mirar a nivel individual, se tienen que hacer a nivel masivo. Y pone ejemplos como en Arabia Saudí o en otros países donde se han hecho estas deportaciones. Bueno, incluso usa de ejemplo la de los moriscos, hecha por Felipe III. Y además la pone muy bien porque dice, fue una que se hizo sin traumas, entre comillas, o que no se conocen esos traumas. Entonces, claro, él dice, si no podemos expulsarlos porque son demasiados y al final habrán rebeliones y los progres o los políticos actuales no quieren hacerlo, al final lo único que va a llevar eso es una guerra civil. Él ya lo contempla y ya dice que el 60% de la Francia rural es de franceses. Y hay muchos cazadores y, claro, muchos ahí tienen armas. Lo que también, claro, él también se cuestiona de que, aunque un político, vamos a imaginar que llegase el Frente Nacional al gobierno
y quisiese hacer las deportaciones masivas que dice la Anguera, era que se cuestiona si los mandos policiales y militares harían caso al gobierno o no. Porque claro, ¿hasta qué nivel estamos podridos, sobre todo allí, de masonería? Claro, Francia de masones saben un rato. Otra cosa que también decían él, de hacer, además de las expulsiones, es aplicar una cosa que puede servir para ellos y también puede servir para nosotros, que es volver a los gremios medievales. Volver a una sociedad economicista que no sea capitalista, que eso ayudaría, si se ayuda a crear gremios en los países de África, haría que se existiese una estructura, porque lógicamente, incluso él, ahí lo recuerda José Antonio, que una persona cuando nace puede no ser político, pero toda persona es padre de familia o pertenece a un trabajo o a un equipo de fútbol. Entonces lo que él dice es hacer un estado corporativo, que se puede hacer un estado corporativo con los gremios en los países donde está esa gente. Entonces, ahí también se acabaría con lo que decía que hacían las grandes empresas y las grandes multinacionales de comprar campos de cultivo en zonas de África para luego exportar todo ese producto fuera de África. Si tú haces los gremios y todo se distribuye allí, y además con los gremios se acaba con la pelea, con la lucha de clases entre patronal y sindicatos, porque el mismo gremio se estructura de manera vertical y de manera orgánica, en la que ellos establecen los precios y en la que uno tiene más trabajo por el prestigio que tenga o el mejor trabajo que haga, pero no porque produzca más o produzca menos. Sí, él de hecho ahí apunta una serie de medidas, ¿no? Que van muy en el orden este, ¿no? Es decir, hay aquí un texto que dice, cuando habla del desarrollo humano integral, promover la familia como célula básica de la sociedad, poner en valor la cultura de la civilización recibida de nuestros ancestros, reintegrar organizaciones profesionales legítimas en el centro de la toma de decisiones en lugar de los partidos políticos, ¿no? Generadores de división. En definitiva, organismos intermediarios entre el individuo y el Estado. Y entonces habla de otras cosas, ¿no? Habla del principio de subsidiariedad, ¿no? Que él dice es el corazón de la doctrina social de la Iglesia, el tema de los gremios, del corporativismo, ¿no? Él insiste mucho en el tema también, y más en la medida de lo que está pasando en Francia, que la gente se está retirando a las poblaciones del extrarradio, al mundo rural, pues el localismo, ¿no? Fomentar todo lo que sea el localismo y la cultura local, ¿no? Y la resistencia desde esos lugares al poder, digamos, central, ¿no? Crear como pequeños feudos, ¿no? Es una como mini cristiandades, él utiliza incluso este término, ¿no? En los cuales se puede hacer una resistencia. Claro, incluso al hacer el localismo también habla de acabar con el libre mercado. Si tú acabas con el libre mercado, también evitas que entren productos de otro sitio para hacer una competencia desleal y ayudas a que esos países no sean rentables para hacer eso y que ellos produzcan para su propio país, no para un país tercero. Sí, había entendido estas líneas como, digamos, como una manera de salvarse, ¿no? De huir a los pueblos, que es algo que ya por fuerza ahora se hace porque en España también se hace ya a pequeña escala, pero claro, la situación de Francia que tienen con el tema de estas zonas dominadas por musulmanes y la delincuencia y tal, lo había entendido como algo más, como una especie como de salvación, de decir, bueno, pues allí, digamos, estamos fuera de estas zonas que solamente van a interesar a los que buscan perseguir esa luz del materialismo y tal, y desde allí hacer un grupo homogéneo, digamos, y desde allí hacer una punta de lanza, pues digamos, de recuperar, hacer una especie como de reconquista ideológica al estar unidos, digamos, de forma local. Pero no lo había entendido, como decías tú, como una solución para estos otros países Sí, donde no tienen problema. la pone tanto para ellos como para nosotros. O sea, él Vale.
aboga por eso. Vale, vale, no lo había entendido así. A mí este punto me parecía muy interesante por esto, ¿no? Pues por como una especie como de manera una especie como de manera de refugiarse fuera de las ciudades, que es lo que atrae principalmente este tipo de inmigración y una manera de apoyarse y hacer pues estos grupos identitarios, ¿no? Basados en las asociaciones de familia, juveniles, culturales y todo esto. Y la primera medida que nos hemos saltado todos también, que es la primera que dice todos, que pues si no, las otras no funcionan, es cerrar las fronteras. O sea, la frontera de España, de Grecia, incluso de Rusia, no son de esos países, son de toda Europa. Si, si tú coges y expulsas a los inmigrantes a otro país, te van a volver a entrar. Si se los sacas luego otra vez a África, vuelven a saltar el estrecho, vuelven a venir en avión. Primero cerrar las fronteras. Y una vez tienen las fronteras bien cerradas y ahí no entra ni el pelo de una gamba, entonces hace las otras medidas. Y él pone de ejemplo el de Australia, que en Australia, además, era aquello de que el lema era no vas a hacer de Australia tu casa. Y directamente saben lo que es la marina a evitar que ningún barco entre. Claro, me imagino que esto lo dice con resignación porque en el fondo se sabe que si desde las élites, digamos, interesa que Europa sufra esta sustitución, pues supongo que sí, sería lo deseable, pero es imposible, ¿no? No se va a permitir nunca. No es una idea que se vaya a hacer nunca, me imagino. Sí, yo creo que hay medidas que, claro, no dependen en absoluto de nosotros, ¿no? Es decir, el tema de la remigración, desde luego, cerrar fronteras ahora mismo es una cosa del todo utópica, ¿no? Pero yo creo que más adelante, que vuelva a abundar un poco y entonces es cuando aplica estas medidas que decíamos del localismo, del principio de subsidiariedad, etcétera, y lo aplica un poco a la posibilidad que tenemos nosotros de crear como él dice, eso, pequeñas cristiandades, zonas a defender, dice él, ¿no? Eso me recuerda mucho, no sé si conocéis un libro que salió hace un tiempo que se llama La opción benedictina, ¿no? De Rob Dreher. ¿No? Bien, este promueve un poco esta idea, ¿no? Porque habla también Langela de ese fenómeno que se produjo con la caída del Imperio Romano, ¿no? Es decir, bueno, San Jerónimo se tuvo que ir de Roma porque aquello era una ruina, ¿no? Y se fue a vivir a Belén, ¿no? Y así muchos tenían que huir al campo porque explica Langela que a principios del siglo II en Roma había 1.200.000 habitantes, pero a principios del siglo VI, que es cuando ya es la hecatombe, había 20.000 habitantes, era una hecatombe total. Entonces, ¿qué pasa? Pues van a ser aquellos hombres intrépidos, aquellos benedictinos que empiezan a predicar el Evangelio, a crear comunidades, monasterios, ¿no? Y alrededor de esos monasterios a crearse núcleos de vida donde la gente aprende pues, a desecar las lagunas, a preparar los campos, etcétera, a fomentar la cultura de nuevo, a traducir libros, etcétera. Es ahí donde se va a crear la verdadera resistencia. Entonces, la propuesta, tanto que hace este Rob Dreher en la opción benedictina, como la que hace Langela, y que yo creo que está en la raíz un poco de lo que hace Academia Cristiana, ¿no? Precisamente, que es fomentar esos núcleos de resistencia, núcleos duros. Él pone el ejemplo de los benedictinos y con la caída del Imperio Romano, que salvaron, por decirlo así, la civilización clásica y cristiana, pero pone el ejemplo también, y creo que es muy válido, el de la Reconquista española, ¿no? Es decir, bueno, pues unos pocos se tuvieron que ocultar finalmente en lo más alto de las montañas, en lo más inaccesible, vivir allí durante un tiempo, fortalecerse y entonces volver a la Reconquista. Está bien esto, ¿por qué? Porque hay algunos que, por ejemplo, cuando salió el libro de Rob Dreher, en algunos ámbitos católicos, algunos consideraron, bueno, pero es que esto es replegarse, esto es abandonar el mundo, esto no está bien, porque nosotros... Cuidado, no es eso, ¿no?
sino no es desentenderse del mundo, ¿no? Sino tener capacidad de replegarse por un momento para, de alguna manera, los cuarteles de invierno, como se solía decir, para después volver un poco a la reconquista, ¿no? Pero es necesario que tengamos la capacidad de que se produzca ese repliegue local a sitios concretos donde realmente las familias puedan vivir en cristiano, donde se puedan respetar los principios del derecho natural, donde se pueda celebrar pues, la tradición y la historia de la propia cultura, del propio pueblo, ¿no? Donde se pueda vivir una fe firme y segura. Entonces, eso de alguna manera crea bases suficientemente firmes para que después sea posible desde ahí pues volver a la reconquista de lo que se ha perdido, ¿no? Porque ciertamente Dreher a lo mejor es muy negativo porque de alguna manera él considera que, bueno, que hay que abandonar Roma, ¿no? Hay que abandonar Roma, hay que abandonar esta sociedad, ¿no? Y hay que replegarse, pues en efecto, en pequeñas comunidades. Dice, bueno, pues iglesias, parroquias, comunidades de vecinos, de amigos que se van a vivir a un pueblo y que viven allí de una forma diferente, asociaciones, el asociacionismo es fundamental para que este fenómeno sea posible. Eso está dentro de lo posible que podemos hacer. Y lo hacemos, pues no sé, cuando organizamos una cosa como esta. Sí, somos 4, 5. Bueno, pues es un primer núcleo, ¿no? Es decir, cuando hacemos una comida, o cuando hacemos unas charlas de formación, o cuando hacemos una excursión o un acto cultural, ¿no? Es decir, se trata de eso, de crear esos ámbitos posibles donde se vuelva a vivir según la tradición. Claro, dos cosas que lo que has dicho. Claro, sobre lo último, claro, es que cuando él habla también de hacer las comunidades, él no solo habla de comunidades cristianas, aunque él sea cristiano y sea católico. Él habla de comunidades de franceses, claro, ya cuenta ya con toda la Francia rural. Claro, es que es como si aquí en España todos nos fuésemos ahora de las grandes ciudades a la España rural. Vale, sí, ellos pueden tener las ciudades, pero la España rural es lo que pone en el ejemplo. Sí, tú puedes entrar y cometer una fechoría, pero de ahí no sales vivo, porque todos se conocen y a la que le hagas algo a alguno, ahí te linchan. Ahí sí te tira luego por ahí en cualquier sitio y aquí paz y después gloria. Y también el ejemplo que acabas de hablar de la Reconquista, pone el ejemplo para todos esos demócratas que hablan de la asimilación, que si en España en 8 siglos no se consiguieron asimilar, ¿qué esperan hacer luego en Francia? Yo sobre este tema tengo unas líneas aquí apuntadas que me parecen que valen oro. No tiene mérito porque no son palabras mías, es de la Anguela, pero lo quisiera leer porque me parece que son muy valiosas. Cuando habla de palabras clave como al fin y al cabo, sería en definitiva una contrasociedad, librarse de la dependencia del sistema social, o como cuando dice que en estas áreas nuestros hijos experimentarán una vida más sana, ya que es más acorde con la naturaleza humana que esa jaula dorada de la civilización de lo superfluo. O otras líneas que también dice, por ejemplo, esta idea no es nueva en la cristiandad, mientras todos los Titanics de la modernidad se hunden uno tras otro, democracia parlamentaria, liberalismo, tolerancia cultural, ha llegado el momento de unir fuerzas y construir nidos de águila inexpugnables. En las ciudades, en estas ciudadelas, no son ocasiones de huida, no son oscuras madrigueras, sino brillantes peldaños para renacer. En las catacumbas de la Roma imperial, donde los primeros cristianos se reunían clandestinamente, había sin duda más luz que en los exuberantes burdeles de la ciudad eterna. Son líneas para definir al final la situación de lo que se huye y de lo que se podría lograr como idea, que ya se está haciendo, pero en España, ¿no? En una medida más, en una escala mucho más pequeña, pero es una idea, son unas líneas que me parece que lo describen muy bien y bueno, las quería comentar aquí.
Sí, precisamente estaba yo en la página que estás leyendo tú, Jordi, porque también ahí hay una cita muy, muy bonita, muy hermosa del Papa Benedicto XVI, ¿no? Que en el año 2006 a los jóvenes de Roma, en la plaza de San Pedro, les dice, frente a una cultura hedonista que nos impide vivir según el plan del creador, debemos tener el valor de crear islas, oasis y luego grandes terrenos de cultura católica en los que se viva según el propósito del creador. ¿eh? Es un poco apuntar precisamente esto. Eso es algo que estaba muy presente y que Benedicto XVI había dicho muchas veces. Él siempre había hablado, cuando hablaba de la iglesia del futuro, hablaba de una iglesia que iban a ser pequeñas comunidades que eran las que iban a salvaguardar la fe verdadera en medio de la debacle, ¿no? En medio después de los sínodos de la sinodalidad, ¿no? Y de las ocurrencias alemanas. De Alemania siempre acaban llegando todos los líos y las herejías en la iglesia, pues después de todo eso, es decir, lo que van a quedar van a ser pequeñas comunidades que mantengan la fe, que mantengan la tradición y que en definitiva puedan ser como, pues eso, como nidos inexpugnables, ¿no? Que dice Langela, en los cuales se mantenga eso para después poder de nuevo volver a transmitir esa luz como lo hicieron pues nuestros antepasados en la Reconquista, como lo hicieron los benedictinos por toda Europa. Y quizás, perdón, una pequeña aportación con otro concepto de temporal. O sea, seguramente, o sea, casi seguro, Jordi sí, perdón, los otros Montaraz sí porque son muy jóvenes y el padre también, pero mentalidad de que no veremos este triunfo o esta reconquista. O sea, yo creo que uno de los problemas que hemos tenido es no aceptar o asimilar que, por ejemplo, las poblaciones musulmanas no tienen este concepto de tiempo. Ellos juegan a vencer, como es aquella frase, con el vientre de sus mujeres y el tiempo les llevará donde les lleve. En el tema de estas pequeñas opciones, pequeñas al principio, opciones benedictinas, ha de ser también con una mentalidad de que los que ahora den el paso han de pensar que seguramente no verán la luz. O sea, don Pelayo no la vio, ni hasta el obispo Opas, que era arriano, sino que tuvieron que esperar 800 años. Y este es un tema que a veces, como vivimos en este mundo virtual y telemático y estos adjetivos nuevos y resiliente, estas palabras que se van inventando, a veces no nos damos cuenta de que el tiempo no está en nuestras manos. El reloj está en nuestra muñeca, pero el tiempo no está en nuestras manos. Luego también quiero comentar algo, aunque él solo lo comenta, pero no llega a entrar al fondo de la cuestión, que es un tema que hemos tenido nosotros muy presente en nuestros últimos concilios, que es la tecnología frente a la identidad, de cómo la tecnología puede estar afectando a nuestra identidad, tanto a nivel de redes sociales, de teléfonos móviles, bueno, incluso la tecnología que nos hace más holgazanes o más cómodos, que nos hace más cómoda en vez de estar viviendo quizá de una manera más austera a nivel tecnológico. Pero claro, tampoco llega a entrar a la cuestión, imagino que tampoco pues, no lo ha estudiado demasiado. Bueno, el gran problema también es que en esto que comentas tú de la tecnología, aparte del globalismo, es que desaparecen las identidades. Fijaros incluso cuando nosotros éramos pequeños o los que son un poco más mayores que nosotros, las famosas tribus urbanas. Las tribus urbanas era porque el clan, la tribu, los vecinos, los de la aldea, los del pueblo iban desapareciendo y los jóvenes se aglutinaban por si llevabas el pelo de una manera, de otra, se vestían de una manera y de otra. A día de hoy ya no existen ni las tribus urbanas. Todos los chavales son iguales. Están paridos por el mismo padre y la misma madre y son igual de gilipollas, menos cuatro. Entonces, el problema es que las tecnologías nos han unificado. Un ejemplo, muchas veces cuando veo chavales por la calle, no sé si son marroquíes o son españoles, porque la pinta y la cara de gilipollas es la misma. Pero aún te añado más, es que te vas a Francia y hay los mismos gilipollas.
que no sé si son franceses o marroquíes, pero es que la última vez que fui a Inglaterra, lo mismo. Es decir, la juventud parece gilipollas, vayas donde vayas, y sea de la raza que seas. Y eso es una consecuencia de que todos van igual. Todos van con la carterita cruzada, la gorra Lacoste, el puto chándal de toxicómano o de Sergio Tacchini y las mismas bambas de mierda. Y todos van paridos iguales y con la misma pinta de gilipollas. Es decir, los 3 países que he pisado, Francia, Inglaterra y España, y a excepción de que sean pues asiáticos o africanos, que entonces destacan más, no distingo a los marroquíes de los autóctonos. Van todos con la misma pinta de gilipollas. Yo voy al ataque de la opción benedictina. Aquí ha comentado el Montanar Jubileta que es una batalla que no veremos ganar, ¿no? Y que con los tiempos que corren menos. Al final de los tiempos, Jesús gana. Eso es lo único que importa. Mientras tanto, ¿tú qué has de hacer? Presentar batalla, pelear, aunque esté todo perdido, siempre queda molestar y tú aguanta la llama como puedas. Que al final ganamos seguro, si eso da igual. O sea, es decir, no te puedes dar al fatalismo barato de, bueno, como ya todo se va a la mierda, tal. Hay que pelear, hay que presentar batalla, tienes que intentar, el día que te mueras, que tu balanza esté llena en positivo. Pero ten claro eso, cuando tienes fe, sabes que vas a ganar, así que da igual. Pero sí que es verdad que esa batalla no la veremos nosotros. También te digo una cosa, creo, Alfonso, que huyendo al mundo rural, aún podemos nosotros tener una buena vida. Eh, buena vida, incluso, no en el concepto materialista ni holgazán, sino una vida digna. Creo que las ciudades no nos dejarán hacernos mayores. O sea, yo creo que no nos dejarán hacernos mayores. No vendrán a pegarnos un tiro a la puerta, no. Pero no nos dejarán trabajar, no nos dejarán tener un número de cuenta, no nos dejarán hacer nada. O sea, no nos dejarán hacernos mayores. Yo lo tengo claro. Yo no seré un abuelito que va a la montaña cada día felizmente como mi padre. No me dejarán. En cambio, en el mundo rural, sí, ¿qué pueden hacer? Poner un radar. Hace poco estuve en el mundo rural, donde ya sabéis que viven varios amigos míos. Les han puesto un radar. ¿Sabéis qué han hecho? Dispararle. Dispararle, no hay radar, está cosido a tiros. La Guardia Civil está a 2 horas en coche. Pues eso es lo que hacen en el mundo rural. Aunque les pongas cámaras y tal, hacen lo que les da la gana. Bueno, porque aún hay esa mentalidad carpetobetónica y auténtica. Aún son hijos de la Reconquista. Nosotros ya somos hijos de la mierda, de la transición. O sea, ese es nuestro problema. Que ya estamos destruidos por dentro y por fuera, estamos podridos. Bebemos agua que nos quita la testosterona. Nos fumigan desde el cielo, nos vacunan. Si no nos vacunan, te vacunan con las hamburguesas que te compras como si fueran premium que ciclan a la vaca para que tú estés hecho una mierda. Y así es todo. En cambio, ahí aún la sociedad podrá sobrevivir y aguantar el envite. Y no sabemos qué vendrá, que vendrá un futuro apocalíptico como en Mad Max, que iremos con coches y con armas, pues yo qué sé. La verdad es que me importa un bledo. Yo cada día me levanto y le digo al Señor, Serbian, que sea lo que te salga las pelotas, que yo lo haré con lo mejor que pueda. Y así va la vida y no hay que darle tampoco tantas vueltas a todo. No veremos el triunfo, nosotros no, pero al final ganaremos porque está escrito y todo lo que está escrito se ha cumplido y jamás hubo una cosa que no se cumpliera. Así que te puede dar bastante igual todo. Él de hecho, sí, él de hecho apunta a una posibilidad de acabar como con el escenario Mad Max, ¿no? De hecho, sí que lo apunta como una posibilidad, ¿eh? No, yo acabaría diciendo solo una cosa, y es que me parece muy curioso que él toma como modelo casi al final del libro, que yo lo he acabado hoy el libro, precisamente la epopeya de los macabeos, ¿no? Un poco en el orden de esto que decía el señor Cangrejo, ¿no? Es decir, bueno, se trata de esto, de esta resistencia, ¿no? Ante el tirano, en aquel tiempo Antíoco Epifanes IV, ¿no? De la dinastía de los Seleucidas, unos cuantos campesinos judíos se levantan, ¿no? Y se convierten en resistencia, empezando por Matatías, que es un hombre ya mayor, ¿no? Y que cuando le llegan los emisarios del rey degüella sobre el altar de Baal a un judío que se acercaba, un judío servil, de los que siempre están dispuestos a cooperar en todas partes, a ofrecer sacrificio, lo degüella sobre el altar y después mata a los
a los emisarios de Antíoco y se va a la montaña con sus hijos, ¿no? Y desde ahí empieza la resistencia. Una resistencia que va a suponer la muerte de Matatías y que va a morir después su hijo Judas Macabeo, después de muchas batallas y muchos éxitos, pero que al final les va a llevar a recuperar pues Jerusalén y el templo, ¿no? Es decir, bueno, él pone ese ejemplo, ¿no? De decir, bueno, pues al fin y al cabo hemos de tener también en nuestro imaginario también todas esas epopeyas del pasado, todo lo que hemos dicho de la Reconquista, todos esos acontecimientos bíblicos que configuran también pues, la vida del cristiano y que son de alguna manera para nosotros acicate de cuál debe ser nuestro comportamiento. No podemos ser serviles ante los enemigos de la civilización y de la tradición, ¿no? Sí que debemos estar ahí, pues un poco en actitud macabea, ¿no? Él recuerda, cuando habla de Carlos Martel, héroe franco por excelencia, dice Carlos Martillo, eso quiere decir Carlos Martel. Y además lo toma porque Macabeo también quiere decir martillo, ¿no? Judas martillo. Bueno, pues ser martillo de alguna manera que golpea continuamente con eficacia y sobre todo unidos en la posibilidad de crear esos núcleos que yo creo que es muy importante, que aunque sean pequeños, nos llenan de esperanza y pueden ser motor de una verdadera transformación. Claro, sí. Alfonso, ante la desesperanza y ante el fatalismo, inmolación. Hay que mantener al menos la dignidad. No, 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 totalmente, ¿eh? Yo lo decía como que eh, las personas que tienen una edad han de darse cuenta que su paso, sea corto, largo, mediano, simplemente es el inicio del camino que seguirán otros. No, no, no sé, pero que hay que dar el paso y esto a veces en algunos momentos y envueltos por estos ambientes un poco la desmoralización. Siempre hay que acordarse que las puertas del infierno nunca prevalecerán. Yo sí, ahora hablando, quería hacer un comentario también a raíz de otro libro francés que leí y es, a ver si lo sé traspasar correctamente, trasladar correctamente, y es la lucha por los derechos, que queda muy bien y que es muy vacío. Pero, por ejemplo, en Francia hubo una lucha por los derechos de los soldados argelinos, senegaleses de la Primera Guerra Mundial, que los utilizaron como carne de cañón, e igualmente en la Segunda Guerra Mundial, de decir, oiga, que yo he sobrevivido, además tengo 3 medallas al valor, tengo 3 heridas, y claro, pues yo tengo derecho a la nacionalidad francesa por la legislación que tienen ustedes, por los que vierten la sangre por Francia. Por tanto, yo tengo derecho y ustedes me han de dar la nacionalidad. O sea, esto hubo un momento que hay alguna película, comentaba él, de cine, que no tiene nada que ver con la realidad, pero sí en el momento que aquellas personas, pues mira, lucharon por un derecho que además que era un derecho que tenían, que estaba escrito. Que nosotros ahora, para luchar por un derecho propio, hasta nosotros nos ponemos barreras, o hasta nosotros ya nos ponemos problemas. Cuando se hubiese pensado hace X años que la inviolabilidad de un templo católico se podía entrar y saltártela sin ningún problema. Yo recuerdo siempre a un pariente, no viene ahora al caso X, pero que él pudo, después de una azarosa vida, se acogieron a Sagrado del patriarca de Antioquía en la Segunda Guerra Mundial en Siria. Y entonces este señor eh, trató las condiciones de paz de en aquel momento, pues los elementos que había de la Francia de Vichy allí. Aquí hemos visto que se asalta la inviolabilidad por tratados internacionales de un templo católico y hasta cierto punto hemos dicho, pues no tenemos nada que decir. Claro, es un ejemplo para volver al principio de mi argumentación. O sea, hemos de saber
o sea, defender nuestros derechos. Si yo estoy en una zona rural y tengo derecho, es una tontería, perdonad, pero antes era así, a una línea de teléfono, pues yo tengo que luchar por este derecho. ¿Por qué? Porque lo tengo. ¿Que tardarán 50 años? Bueno, pero yo tengo este derecho. Bueno, perdonad si me he alargado demasiado. Bueno, Montaraces, nos vamos acercando al final de la noche, como el amigo Celine. Y nada, muchas conclusiones, muchas ideas, pero al final una sola verdad. Y es que, aunque esté todo perdido, siempre queda molestar a los hijos de puta que mandan en este mundo. Muy buenas noches a todos.